¿Qué tal, amigos? Otra vez aquí con ustedes pensando, reflexionando un poco algunos temas que me parecen interesantes para la comprensión de nuestra vida personal y social, qué sé yo. Y el tema que hoy vamos a abordar o a acercarnos a él es el tema de la vocación. Y es un tema, para mí por lo menos, imagino para ustedes también, importante, significativo. La palabra vocación, una palabra bonita, quiere decir un llamado. Una persona dice que tiene vocación, pues fue llamada. En lo religioso era llamada por Dios, o en lo otro llamada por el prójimo, llamada desde dentro de sí mismo. La palabra vocación significa ser llamado a hacer de alguna manera, a actuar de alguna manera, a comprometerse de alguna manera. Y entonces, referente a mi vocación, fundamentalmente es una vocación terminó siendo por lo menos una vocación de educador. Quizás de antes, ¿no? De acuerdo a la escuela de Colunga, mi profesor, don Bartolomé Fernández, me pedía que algunos alumnos menos, qué sé yo, desarrollados así, pudiera yo ayudarlos a entender cosas, ¿verdad? Yo tenía 10 11 años entonces, y había otros muchachos, hijos de campesinos, quizás menos elaborados culturalmente, y yo les hice algunas clases, y fue probablemente mi primera actividad de educador, ¿verdad? Después el mismo profesor me acompañaba o me pedía que lo acompañara en algunas actividades en el pueblo así, y había que hablar o así. Fui desarrollando un poco esta vocación mía. Después ya en Chile, en el colegio mismo, en el hispanoamericano, que fui alumno durante 6 años, el profesor de matemáticas, recuerdo, ante alumnos que como costumbre en las matemáticas tenían cierta resistencia, yo que venía de una clase en Colunga, el profesor que nos enseñaba sobre todo castellano y matemáticas, tenía cierta facilidad para las matemáticas, entonces me pedía que yo enseñara a los alumnos que llamaba más porros, ¿verdad? Entonces yo desarrollé ahí mi vocación también de alguna manera muy incipiente, muy sin saber que era una vocación de enseñar de alguna manera a otros. Después ya en la parroquia misma de San Rafael, que yo era, eh, diría, parroquiano, íbamos a hacer reflexiones, ¿verdad? En los barrios más pobres o así, y me tocaba a mí y a otros también, pero a mí especialmente, hablar algún tema relacionado con el ser humano, con la relación con los demás, con la comprensión de uno mismo, con la valoración de uno mismo, temas que iban poco a poco asomándose en mi inquietud de profesor. Después ya en la escuela, llegué a la escuela de ingeniería de la Universidad Católica, y había una escuela, los alumnos de la escuela de ingeniería teníamos una escuela a su vez para obreros, y naturalmente había muchos alumnos de la escuela de ingeniería para enseñar matemáticas o resistencia de materiales o física, pero no había muchos que se interesaran por enseñar castellano, ¿verdad? Entonces ya empecé ahí con los obreros a enseñar castellano, la gramática, pero sobre todo a hablar, a hacer comprensión de las ideas, a atreverse a tener pensamientos propios. Entonces ya ahí fui desarrollando esta vocación que después me fue invadiendo hasta hacerme de alguna manera súbdito suyo de la vocación esta de ser educador. Alguna vez incluso llegué a decir esto,
que lo de una especie de tríptico, dije, el ser humano es maravilloso, 1, 2, no lo sabe, 3, hay que decírselo. Y mi tarea fue de alguna manera, la asumí yo así, decirle a los seres humanos que son maravillosos, que tienen riquezas ocultas, a veces dormidas, que tienen que liberarse de las cosas que los acobardan o que los oprimen un poco, para que salga esa riqueza que todos los seres humanos tenemos así. Y llegó el momento después ya en que cuando dejé ingeniería y pasado por el trastorno familiar, en cierto modo, de que dejar una carrera de 4 años para partir de cero, me aceptaron, me apoyaron en mi nueva vocación, que era la de ser educador, y llegué a la escuela de la católica, que no tenía quien hiciera de, diría, dirección de un lugar para enseñar a otros alumnos. Me pidieron a mí, que yo era alumno, venía un poco más grande que los otros, porque venía 4 años de ingeniería, me pidieron a mí que me hiciera cargo de la escuela que era para hacer la práctica a los alumnos de ingeniería, y que se llamó, por el rector de la universidad entonces, Instituto Carlos Casanueva. Ese Instituto Carlos Casanueva, que entonces, en ese momento, era el inicio de mi participación a lo largo de muchos años, fue mi tarea, mi instituto, mi centro de trabajo durante 50 o 60 años, a partir de ese año, más o menos el año 52, ¿verdad? Corría por entonces el año 52, en que yo había dejado, ya digo, la ingeniería atrás y venía saliendo de la Escuela de Educación de la Católica, y entonces el Instituto Carlos Casanueva estaba recién fundado y poniéndose en actividad, pensando que ahí podían llegar a hacer su práctica los alumnos de la carrera de educación. Nunca hubo un alumno que llegó ahí, porque el Instituto Carlos Casanueva pocos años después, se desprendió de la Universidad Católica. Me propusieron a mí que me hiciera yo cargo, si quería hacerme cargo del Instituto Carlos Casanueva, prácticamente como propiedad mía, y por lo tanto a partir de ese año más o menos 52-53, el Instituto 54, el Instituto Carlos Casanueva, pasó a ser un instituto de mi propiedad y mi desarrollo, ¿verdad? Y naturalmente todo lo que fuimos haciendo después partió de ese punto diríamos, de autonomía, de responsabilidad, porque ya la Universidad Católica se desprendió del instituto. Y ahí, poco después, en el año 56, 57, empezamos a trabajar con estudiantes con dificultades, con padres de familia de estudiantes con dificultades. Creamos poco después las primeras escuelas para padres, las primeras escuelas para padres en Chile las creamos ahí en el Instituto Carlos Casanueva, que después tuvieron un largo desarrollo por nosotros y por otros centros de educación. Y después, a lo largo de los años 60, al advertir que faltaba en los estudiantes no solamente un apoyo para aprendizaje o por lo que sea, sino algo que les diera sentido de vida, algo que llamaríamos orientación, creamos la carrera de orientadores familiares y juveniles, llamamos entonces, que se creó ahí en el Instituto Carlos Casanueva el año 60. Carrera de orientadores que desde entonces a hoy tiene un enorme desarrollo del instituto y de otras instituciones y universidades, pero que la partimos ahí. El orientador
que es el que guía a los estudiantes para entenderse a sí mismos, para ver por dónde tenían que ir buscando su línea, su vocación, sus caminos, sus relaciones, sus comunicaciones, sus amistades, sus amores. Y la carrera de orientación, entonces, que repito, hoy hay 2.000 o 3.000 orientadoras, no del instituto, indudablemente, de universidades también, la creamos en el año 60 en el Instituto Carlos Casanova. Así, amigos míos, la aventura del Instituto Carlos Casanova en su tiempo inicial, y luego seguiremos conversando de otras historias que tienen que ver con el instituto o historias personales mías. Mientras tanto, yo estoy tomando un vinito tinto, no les dé envidia. Saludo a ustedes y hasta el próximo capítulo. Mucho gusto. Gracias.